Buenos días, a continuación les vamos a presentar unas preguntas sobre pruebas saber del área de biología. Soma Soriana Moncada Duarte y Isabela Valentina Sánchez del grado 11-1 de Salazar de Las Palmas Norte de Santander. Este trabajo fue elaborado como requisito de este segundo trimestre en el área de informática presentado al docente Guillermo Espinosa Urbina, licenciado en informática educativa. La pregunta número 1 dice, las plantas que poseen flores se originan por reproducción sexual. En este proceso siempre intervienen dos componentes, uno masculino y otro femenino. Siguiendo el esquema de la derecha que representa la fecundación vegetal en los momentos 1 y 2, usted diría que este proceso ocurre exactamente cuando A. El grano de polen se deposita sobre el estigma. B. El polen se une con el óvulo en el ovario. C. El óvulo madura y es el único componente que interviene. D. El polen se une con el óvulo en el tubo polínico. La respuesta correcta es la B, ya que el óvulo está dentro del ovario y el polen fuera. Luego el polen entra en el ovario y termina unido con el óvulo, y esto sucede dentro del ovario. Por tanto, podemos decir que la opción que más se ajusta a la pregunta es la opción número B. La pregunta 2 dice, a partir de la información se puede concluir que el virus VIH-A, al integrarse con el ADN, la célula utiliza la maquinaria celular para reproducirse. B, al acoplarse con la membrana de la célula, utiliza la maquinaria celular para reproducirse. C, él interrumpe el proceso de división de la célula infectada. D, distribuye el ADN de la célula infectada para poder reproducirse. La respuesta de la segunda sería la A. ¿Por qué? Porque el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es un retrovirus, lo que significa que su material genético es el ARN. La pregunta número 3 dice, cuando se están formando los nuevos virus dentro de la célula, A, el ADN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. B, el ARN viral se ensambla dentro de una cápsula proteica antes de salir de la célula. C, el ADN de la célula produce las proteínas de la cápsula viral en las que se ensamblan las partículas del ADN viral. D, el ADN viral produce ADN celular y proteínas de la cápsula en las que se ensambla el virus. La respuesta correcta es la A, porque durante la fase de ensamblaje el ADN viral que se ha replicado dentro de la célula queda empaquetado dentro de la cápsula proteica recién sintetizada antes que las otras partículas. O sea, por lo tanto, las otras respuestas no tienen ninguna complejidad con lo que está pidiendo la incógnita en la pregunta. La pregunta número 4 dice, para aumentar una producción de tomates rojos y redondos, un agricultor decide sembrar semillas de la generación filial 1, F1, provenientes del siguiente cruce. Se puede decir que la opción que tomó el agricultor es A, conveniente, porque obtiene tomates rojos y redondos de la mayoría de los descendientes. B, conveniente, porque todos los descendientes son rojos y redondos. C, inconveniente, porque el porcentaje de descendencia de tomates rojos y redondos es poco en relación con el color anaranjado y forma alargada. D, inconveniente, porque aunque la mayoría de tomates son rojos, su forma es alargada. La respuesta correcta es la A. Es conveniente porque obtiene tomates rojos y redondos de la mayoría de los descendientes. Porque al hacer el cruce, estas dos son líneas puras. Cuando hablamos de color rojo y forma redonda, son dominantes. Entonces la mayoría de la siguiente generación será rojo y redondo. O sea, serán de tamaño dominante, heterocigoto o homocigoto dominante. La pregunta número 5 dice, los espermatozoides tienen como función la fecundación de un óvulo. Su estructura es muy sencilla, consta de un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último de gran utilidad para movilizarse por el aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Además del material genético y el flagelo
Los espermatozoides cuentan con muy pocos organelos, uno de los cuales muy abundante. Teniendo en cuenta la función de los espermatozoides, usted podría suponer que el tipo de organelo más abundante en esa célula es A, la mitocondria, B, el lisosoma, C, el ribosoma, D, el núcleo. La respuesta correcta sería la A. ¿Por qué la mitocondria? Porque es que los espermatozoides necesitan mucha energía para moverse activamente a través del aparato reproductor femenino en busca del óvulo. Esta energía, pues, la obtienen del ATP, que es producido por la mitocondria. ¿Por qué ni la respuesta B, ni la respuesta C, ni la D, que es núcleo? Porque es que el núcleo contiene material genético, por lo tanto no tiene nada que ver. El ribosoma sintetiza las proteínas, no es como que produzca la energía que ellos necesitan. Y B, el lisosoma se encarga de la digestión celular, no del movimiento. Entonces, por lo tanto, sería la A, que es quien produce la energía para estos espermatozoides, o sea, la mitocondria. 6. En un bosque, una especie vegetal es polinizada únicamente por una abeja, de tal forma que este insecto es el único medio que tiene el polen de las flores masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Si se siembran individuos de estas plantas en un sitio donde la abeja no existe, se esperaría que la reproducción de estos individuos se viera afectado en que A, nunca puedan producir flores, B, produzcan flores femeninas pero no masculinas, C, produzcan flores pero no produzcan semillas fértiles, D, produzcan flores y frutos con semilla. La respuesta correcta sería la C, produzcan flores pero no produzcan semillas fértiles. Las plantas mencionadas dependen exclusivamente de una especie de abeja para la polinización, lo que implica que sin ese polinizador no se puede completar la fecundación, o sea, el transporte del polen desde las flores masculinas a las femeninas. Como resultado, las flores pueden desarrollarse normalmente, ya que la floración no depende del polinizador, pero al no haber polinización no se forma el embrión en la semilla, por lo tanto no se producen semillas fértiles. O sea, pues la C, produzcan flores pero no produzcan semillas fértiles. La pregunta número 7 dice, dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los otros y reciben la luz directa, mientras que los más pequeños habitan en las partes bajas donde la cantidad de luz es menor. Estas plantas de sombra deben poseer algunas características que les permitan fabricar su alimento a pesar de la restricción lumínica. Algunas de estas características pueden ser A, mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie. B, mayor cantidad de xilema y estomas, aún en los tallos leñosos. C, raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas. D, hojas más pequeñas y cubiertas con las cutículas gruesas de cera. La respuesta correcta es la A, mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie. ¿Por qué? Porque es que las plantas que crecen en ambientes con poca luz, como las del estrato bajo del bosque, desarrollan adaptaciones que les permiten captar la mayor cantidad de luz posible para realizar la fotosíntesis. Entre estas adaptaciones están la mayor cantidad de clorofila para aprovechar al máximo la luz disponible, hojas más grandes y delgadas con mayor superficie foliar para captar más la luz. Las otras opciones no están directamente relacionadas con la proporción de la luz para la fotosíntesis, o sea, por lo tanto es la A mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie. 8. Entre las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo es A. Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. B. Las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad. C. Las plantas no pueden mantener la circulación de nutrientes dentro de ellas mientras están en la oscuridad. D. Las hojas de las plantas empiezan a descomponerse mientras están en la oscuridad. La respuesta correcta es la A. Las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es que las plantas elaboran su alimento mediante la fotosíntesis, o sea, un proceso que requiere la luz solar. Por lo tanto, si no tienen luz solar, pues no pueden realizar la fotosíntesis. No sería la B ni la C, porque es que en la B las plantas sí pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono en la oscuridad, ya que realizan respiración celular durante todo el día y la noche. De la C tampoco sería, porque la circulación de nutrientes como el transporte en el xilema y floema continúa en la oscuridad.
O sea, por lo tanto, las plantas que no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad. O sea, si no hay sol, no pueden realizar la fotosíntesis, no hay proceso, no pueden elaborar ningún alimento. La pregunta 9 dice, un estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello emplea una técnica que las separa de acuerdo con su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo cada vez que una proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la siguiente gráfica, en donde cada pico representa una proteína diferente. Una proteína con peso molecular de 120 kDa podrá separarse en un tiempo de A, entre 25 y 35 minutos, B, entre 5 y 25 minutos, C, entre 35 y 45 minutos, D, después de 45 minutos. La respuesta correcta sería la B, entre 5 y 25 minutos. ¿Por qué? Porque es que una proteína de 120 kDa es relativamente grande, o sea, es relativamente pesada, es grande, por lo que se detectaría temprano, es decir, en los primeros minutos del análisis. Las otras opciones no se acoplan, no se relaciona muy bien con lo que le está pidiendo la pregunta, por lo tanto sería entre 5 y 25 minutos y lo podemos detectar gracias a la gráfica. En la pregunta número 10, el modelo muestra una red trófica marina. La pesca indiscriminada de varias especies de atún ha llevado a las organizaciones ambientales a implementar estrategias para impedir su extinción. Con base en la información anterior, ¿qué le sucedería al ecosistema marino a mediano plazo si se extingue el atún? A. Disminuirían las poblaciones de pez loro debido al aumento de su principal depredador. B. Aumentarían las poblaciones de tiburones porque podrán alimentarse de todos los otros niveles tróficos. C. Aumentaría la cantidad de zooplancton porque disminuiría la presión de sus depredadores. D. Disminuiría la abundancia de productores porque aumentarían los consumidores primarios. La respuesta correcta sería la D. Disminuiría la abundancia de productores porque aumentarían los consumidores primarios. Si el atún se extingue, sus presas como peces más pequeños o consumidores primarios tendrían menos presión por depredación, lo que causaría un aumento de sus poblaciones, como consecuencias más el fitoplancton o productos primarios, lo que llevaría a una disminución en la abundancia de sus productores. Esto es un ejemplo de un efecto en cascada trófica, donde la pérdida de un depredador medio, como lo es el atún, puede desbalancear el ecosistema. Entonces, pues sería la opción correcta la D. La pregunta número 11, en el modelo se representa el proceso de síntesis de proteínas en una célula. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN en el ARN en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? A. Se produciría una cadena de ARN doble como la molécula de ADN. B. El ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Los aminoácidos no podrían unirse al ARN en el citoplasma. D. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia del ADN. La respuesta correcta sería la D. Se unirían aminoácidos que no corresponden con la secuencia. Es más precisa porque es que como los códones del ARN determinan que aminoácidos se incorporan durante la traducción en el ribosoma, un error en la secuencia del ARN causará que se unan aminoácidos equivocados, o sea, pueden unirse más aminoácidos, lo que puede resultar en una proteína defectuosa o no funcional. Es lo que nos muestra la gráfica, o sea, ni la A, que el ARN es una sola cadena y nunca se forma doble con un ADN. B, los ribosomas no entran al núcleo, el ARN sale del núcleo del citoplasma para ser leído, no se integran más aminoácidos. C, los aminoácidos sí pueden unirse al ARN sin problema, esto no depende de la transcripción. Por lo tanto, la opción correcta es la D. La pregunta 12 dice, durante el ciclo menstrual hay una enorme variación en la concentración de ciertas hormonas en la sangre. Dos de esas hormonas, el estrógeno y la progesterona, tienen efectos antagónicos, es decir, cuando hay altas concentraciones de una de ellas, ocurre algo opuesto a cuando hay altas concentraciones de la otra.
Se sabe que una de las funciones de la progesterona en engrosar el endometrio, preparándolo para que el óvulo recién fecundado pueda anidarse. Un método anticonceptivo común consiste en aumentar artificialmente los niveles de estrógeno durante el ciclo menstrual. Este método resulta ser muy efectivo porque el estrógeno A actúa como espermicida inmediato, B impide el engrosamiento del endometrio, C favorece el rápido desprendimiento del endometrio, D engrosa las paredes del útero. La opción correcta sería la B. Al aumentar artificialmente los niveles de estrógeno se inhibe la acción de la progesterona, lo que impide el engrosamiento adecuado del endometrio, porque no sería ni la A, ni la C, ni la D. La A porque pues el estrógeno no actúa como ningún espermicida. C, aunque el desprendimiento del endometrio ocurre, no es la función directa del estrógeno en este método. La D no porque engrosar las paredes del útero es función de la progesterona, no del estrógeno en este contexto. La opción correcta es la B. La pregunta 13 dice, los mamíferos y las aves utilizan pelos y plumas para guardar el calor, a manera de un saco de lana que utilizamos en clima frío. Además, bajo el plumaje o los pelos de esos animales acumulan grasas que cumplen una función similar. Los lobos son mamíferos que se pueden encontrar en varios climas. Pensando en los efectos del clima sobre la forma del cuerpo, se esperaría encontrar las siguientes diferencias entre lobos de diferentes sitios. A. Lobos de clima frío con colas más largas que lobos de clima cálido. B. Lobos de clima frío más gordos que lobos de clima cálido. C. Lobos de clima frío con menos pelo que lobos de clima cálido. D. Lobos de clima frío con colmillos más agudos que lobos de clima cálido. La respuesta correcta sería la B. Los lobos de clima frío más gordos que lobos de clima cálido. Los animales que viven en clima frío suelen tener cuerpos más robustos y con mayor masa corporal para conservar mejor el calor, mientras que los que viven en climas cálidos suelen ser más delgados para facilitar la disipación del calor. Además, los lobos de clima frío tienden a acumular más grasa corporal para aislarse del frío, lo que contribuye a que sean más gordos que sus contrapartes en climas cálidos. O sea, la B. A partir de este árbol puede pensarse que la herencia de la enfermedad A depende de un alelo de tipo dominante, B está ligada al sexo, C está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo, D no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo. La respuesta correcta es la D, no está ligada al sexo y depende de un alelo recesivo. Es la distribución entre sexos, o sea, afecta a ambos sexos, ni más a hombres ni más a las mujeres, afectados desproporcionadamente. Esto sugiere que no está ligada a ningún sexo, puede ser tanto femenino como el sexo masculino. La pregunta número 16 dice, observa la imagen y responde. Dos polillas macho A y B que buscan aparearse con una hembra se desplazan a lo largo de las rutas señaladas por las flechas. Solo la polilla A tiene éxito, sugiriendo con esto que A. Los machos prefieren aparearse con las hembras que se encuentran más cercanas. B. Los machos siguen olores que emiten las hembras. C. Los machos prefieren el camino más corto para llegar a una hembra. D. Las hembras prefieren machos capaces de recorrer distancias más largas. Respuesta de la 16 es la B. Los machos siguen los olores que emiten las hembras. Esto sugiere que la polilla A, al seguir el camino más largo, estaba siguiendo el rastro de olor que lo lleva a la hembra. La pregunta número 17 dice: los niveles de azúcar en un organismo son regulados por las hormonas insulina y glucagón, mientras una de ellas estimula el alimento de las. La respuesta es la C. La insulina aumenta al incrementarse los niveles de glucosa sanguínea. Esto se deduce al gráfico, que muestra que a medida que la concentración de glucosa en la sangre aumenta, también lo hace la concentración de insulina. La pregunta número 18 dice:
En una especie de pato se pueden encontrar individuos con cuello corto e individuos con cuello largo. En esta especie se encuentran una mayor cantidad de patos con cuello largo. En un experimento se aparearon una hembra y un macho de cuello largo. De sus hijos, 3 de 4 son cuello largo y 1 de 4 son de cuello corto. De los genotipos de los padres se pueden afirmarse que A. Ambos padres eran heterocigotos. B. El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto recesivo. C. El macho era heterocigoto y la hembra era homocigoto dominante. D. Ambos padres eran homocigotos dominantes. La respuesta correcta es la A, ya que la descendencia en el cruce de patos con cuello largo indica que ambos padres eran heterocigotos. Este resultado es coherente con la herencia de rasgos dominantes y recesivos en genética. La pregunta número 19 dice: la polilla grande de la cera es un patógeno que mata las larvas de las abejas y causa grandes pérdidas económicas a los apicultores de todo el mundo, por la gran cantidad de paneles que destruyen. Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas está relacionada con la problemática descrita y puede resolver mediante una investigación en el campo de las ciencias naturales? A. ¿En qué etapa del ciclo biológico la polilla afecta los paneles de las abejas? B. ¿Cómo se afecta la economía de los apicultores por causa de las polillas? C. ¿Cuáles son las características morfológicas de las abejas usadas en la apicultura? D. ¿Cuánto invierten al año los apicultores para el control de la polilla en la región? La respuesta correcta es la A, ya que esta pregunta se centra en el proceso biológico de las polillas y su interacción con las abejas, lo cual es un aspecto fundamental para entender cómo ese programa afecta a las colmenas. La pregunta número 20 dice: el anabolismo es una forma de metabolismo que requiere energía y da como resultado la elaboración de moléculas complejas a partir de las moléculas simples. Por lo contrario, el catabolismo transforma moléculas complejas en moléculas simples y produce energía. El siguiente esquema muestra los procesos de fotosíntesis y respiración en plantas. Con base en la información anterior se puede afirmar que A. La fotosíntesis es un proceso anabólico porque produce glucosa como molécula compleja. B. La fotosíntesis es un proceso catabólico porque requiere energía en forma de luz solar. C. La respiración es un proceso anabólico porque produce energía en forma de ATP. D. La respiración es un proceso catabólico porque produce moléculas complejas como el CO2 y el agua. La respuesta correcta es la A, ya que la fotosíntesis utiliza energía, luz solar, para convertir moléculas simples como CO2 y agua en una molécula más compleja. La pregunta número 21 dice: todas las células contienen ADN. Algunas tienen una envoltura especial conocida como membrana celular que encierra ese ADN, mientras que otras tienen el ADN disperso en su citoplasma. De acuerdo con esta información, podemos clasificar a la célula en A. Unicelulares y pluricelulares. B. Grandes y pequeñas. C. Poligonales y centradas. D. Procariotas y eucariotas. La respuesta correcta es la D. Procariotas y eucariotas. Las células procariotas tienen su ADN disperso en el citoplasma, mientras que las células eucariotas tienen su ADN cerrado dentro de su membrana celular.
La pregunta número 22 dice, los ecosistemas se consideran sistemas abiertos porque en su mantenimiento es fundamental el flujo de materia y energía que intercambian de manera constante con su medio externo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles de los siguientes modelos representan precisamente un ecosistema abierto? La respuesta correcta es la B, ya que muestra el flujo de materia orgánica proveniente de ríos hacia el lago, la cual es fundamental para el ecosistema abierto. La pregunta número 23 dice, en las células animales, los lisosomas en los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume, si todos los lisosomas de las células se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula? A. Se degradarían moléculas en su interior. B. Perdería todo el agua del citoplasma. C. No habría respiración celular. D. No se formarían proteínas. La respuesta correcta es la, ya que se degradarían moléculas en su interior. Eso se debe a que los lisosomas son responsables de digerir y descomponer materias dentro de la célula. La pregunta número 24 dice, unos estudiantes analizaron el agua de un río y encontraron que contenía altos niveles de cadmio y plomo, que son metales tóxicos. Al estudiar el origen de la contaminación, descubrieron que los metales provienen de unas filtraciones de la descomposición de pilas en un botadero de basura cercano. Los estudiantes proponen que a futuro se deberían separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados. Con base en la información anterior, se puede afirmar que la propuesta de los estudiantes es A. Inapropiada porque es mejor desarmar las pilas y luego desecharlas. B. Apropiada porque se evitaría la presencia de metales pesados en el agua. C. Apropiada porque luego se podría reutilizar las pilas desechadas. D. 26 tabla de respuesta. La respuesta correcta a la 24 es la B, porque al separar las pilas del resto de los desechos en contenedores completamente aislados, se evitaría que los metales tóxicos como el plomo, etcétera, contaminen más el agua y el río. La pregunta número 25 dice, a partir de las cadenas de ARN mensajero, se forman las proteínas. En este proceso, por cada 3 nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. Los nucleótidos A o G codifica únicamente para indicar el inicio de la formación de las proteínas, y los nucleótidos A, U, A, G codifican únicamente para indicar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conforman las proteínas? A, 8, B, 18, C, 6, D, 10. La respuesta correcta es la C, 6. Es a partir de la secuencia de ARN manejaron proporcionadamente la formación de 6 aminoácidos en la proteína.